Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Protección al Consumidor, Propiedad Intelectual y Libre Competencia. Continuando con el segundo módulo sobre propiedad intelectual, nuevas tecnologías e innovación, en esta oportunidad nos acompaña la doctora Yani López Acosta, quien es asociada senior en el estudio Diez Canseco, Competencia y Propiedad Intelectual. Cuenta con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC. Participó en el curso sobre variedades vegetales organizado por Korea International Cooperation Agency, COICA, en República de Corea del Sur, y en el entrenamiento sobre los procedimientos de las oficinas receptoras bajo el Tratado de Cooperación en materia de patentes, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile. Cuenta con diversos cursos en propiedad intelectual impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Trabajó en el Indecopi en diversas áreas de propiedad intelectual y fue pasante en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Ecuador. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Isabel, por tu amable presentación. Quiero agradecer una vez más a B-Lawyer por haberme invitado nuevamente a participar de estos eventos. Sé que lo están organizando en conjunto con el Colegio de Abogados. Estoy muy contenta de estar con ustedes y de esta noche, tarde-noche, poder compartir algunos conocimientos, algo de la experiencia que me ha tocado en este camino profesional. Y también agradecerles por haberse conectado viernes, porque sí es un día un poco especial, ya estamos un poco cansados de lo que hemos hecho en la semana, pero bueno, hay que seguir y vamos a tratar de hacer entretenida y lo más dinámica posible para estar más cómodos con el día, con la hora. Así que, bueno, vamos a empezar. Me avisan, por favor, si se ve bien la presentación que voy a compartir. Sí, doctora. ¿Sí? Listo. Bueno, ya como bien dijo Isabel, vamos a empezar el módulo de propiedad intelectual y el día de hoy les he preparado esta presentación que está relacionada con el procedimiento de patentes a nivel internacional y nacional también. Y la idea es un poco, siempre en el tema de propiedad intelectual más escuchamos hablar de marcas o derechos de autor, y un poco las patentes, por su complejidad, de repente no no nos suenan tan familiares, ¿ok? Pero esta noche vamos a tratar de hablar de algunos conceptos y de explicarles cómo es el procedimiento, por si ustedes en algún momento ocupan solicitar la protección de una invención, ¿ok? Bueno, como les decía, la idea es hablar de cómo funcionan estos procedimientos, tanto a nivel nacional como internacional, qué herramientas existen. El PCT, que justamente es una herramienta de presentación de patente, puede ayudarnos a hacer más eficiente la presentación simultánea de las solicitudes en diversos países. Los beneficios de usar el PCT y algunos apuntes sobre el PPH, que también es una figura, es un instrumento que forma parte del mundo de las patentes y que también nos puede ser de mucha utilidad porque, de nuevo, es un procedimiento especial que en algún momento, digamos, puede ser considerado como complejo, ¿verdad? Entonces, antes vamos a revisar algunos conceptos básicos que son los tipos de patente. Normalmente nos imaginamos que una patente o una invención es algo grande, es algo muy complejo, es algo muy estructurado, que ha demandado muchos años de investigación. Y sí puede ser cierto, eh, porque tenemos un tipo de patente que se le denomina así tal cual patente de invención, y esto está más abocado a identificar o tiene que ver con la creación de inventos mucho más elaborados. Por ejemplo, la vacuna, ¿no? De que atacan distintas enfermedades, y ahora pues todos hemos sido testigos que de la vacuna contra el COVID ha sido desarrollada o ha terminado de ser desarrollada en un tiempo bastante corto, ¿no? Pero ahí estamos hablando de una patente de invención que involucra un gran esfuerzo, ardua investigación,
digamos, un desarrollo más importante. Y en el segundo lugar tenemos a las patentes de modelo de utilidad, que digamos que son, es un elemento de propiedad industrial de menor complejidad, por así decirlo, y tiene que ver con una ventaja, con un aspecto utilitario de un producto. ¿Ok? En patentes de invención hablamos de productos como procesos, por ejemplo, el proceso de un procesamiento mineral también podría ser protegido bajo la modalidad de patente de invención. Y hablamos de otros requisitos y de otro tiempo de duración. Por ejemplo, una patente normalmente en la mayoría de países es protegida por 20 años, y aquí va a ser necesario el requisito de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en los modelos de utilidad estamos hablando de elementos que se añaden a un producto tal vez, y que lo hacen mucho más utilitario, más eficiente. Por ejemplo, digamos, esta abertura, ¿no?, del atún, que hace mucho más fácil y evita que abrir la lata y que el producto finalmente no se pierde, ¿no? Porque antes creo que tendríamos que abrir con el cuchillo y nos podíamos herir, el producto se podía caer. Entonces, se hace mucho más eficiente el uso de un producto. A través de modelo de utilidad únicamente podemos proteger productos, y esta vez la protección ya no va a ser de 20 años, sino va a ser de 10 años, y aquí los requisitos exigibles son de novedad y ventaja técnica. ¿Okay? Ahora, ya habiendo revisado estas modalidades de patente, es importante también que veamos a la propiedad industrial o propiedad intelectual como una herramienta de desarrollo finalmente, no solamente para los empresarios o los inventores, sino también para un país, ¿ok? Y vamos a ver que es una herramienta que asigna derechos porque, claro, es un procedimiento registral, ¿no? Y finalmente aquí se le atribuye a una persona natural o jurídica la titularidad digamos, de una propiedad intangible, ¿no? En este caso, los derechos recaídos sobre las patentes. Entonces, es un sistema registral que permite identificar al titular y asigna un derecho a su vez, ¿verdad? Incentiva la actividad creativa, claro, porque, digamos, la posibilidad que se tiene de proteger un invento y de explotarlo justamente debido a la titularidad que yo tengo sobre ello, permite que yo tal vez me involucre más con el sistema, haga uso más del sistema, porque finalmente voy a ver una retribución económica. Entonces, de manera que esos beneficios económicos pueden incentivar a continuar con la creación y con su debida protección. Fomenta la explotación legítima, que de repente yo no quiero, no estoy tan interesada en explotar directamente la invención, pero sí me interesa licenciarla y que sea un tercero quien la explote, ¿no? Y esta, digamos, registrabilidad que se le da con la asignación de derechos y la identificación de titular hace que yo pueda realizar esas transacciones de manera segura, no solo para mí, sino para el tercero, otorgándole seguridad jurídica al momento de realizar cualquier operación. ¿Ok? Entonces ya vamos a manejar, vamos a adentrarnos al procedimiento nacional. Antes les quería decir que mucho hablamos de patentar una marca, a veces, ¿no? Las personas podemos utilizar esa terminología, pero vamos a ver que no. El término patentes únicamente es utilizado para las invenciones. Se registran marcas o se protegen marcas y se protegen patentes, pero no se patenta una marca. ¿Ok? Entonces es un término, y ya lo vamos a ver en un ratito, que solamente debe ser utilizado para las invenciones. Y lo segundo que les quería mencionar, ya que estamos en el primer módulo y es importante hacer esta distinción de propiedad intelectual, es que la propiedad intelectual es un universo mayor, y dentro de la propiedad intelectual encontramos a la propiedad industrial, y la propiedad industrial está dirigido pues justamente a todos estos elementos que tienen que ver con una aplicación industrial, como puede ser la marca y la patente, porque las marcas siempre van a identificar
productos y servicios, y la patente finalmente es una invención que tiene que tener una aplicación en algún campo de la vida, ya sea salud, minería, agricultura. Entonces siempre van a tener una finalidad industrial o comercial, y ahí estamos hablando de propiedad industrial. Y cuando hablamos, digamos, y tenemos es otra rama de este universo que es la propiedad, digamos que son los derechos de autor, ¿no? Ahí ya hablamos de creaciones que tienen que ver no solamente con una aplicación industrial, sino que una obra, que no necesariamente van a ser explotadas, o la música, ¿no? Aunque ahí sí puede haber un tipo de explotación, pero esa, digamos, es la distinción más general, ¿no? La propiedad industrial y los derechos de autor, pero que todo al final forma parte de la propiedad intelectual, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de procedimiento nacional, ustedes deben saber que existe un convenio internacional, a ver, nacional porque lo vamos a aplicar en Perú, pero eso no quiere decir que Perú no forme parte de convenios internacionales. Entonces, si ustedes quieren revisar un poquito más de cuáles son las normas de las patentes, entonces aquí les recomiendo tener en cuenta que a nivel internacional el Perú es contratante del Convenio de París. ¿Ok? Y aquí se fijan normas internacionales como, por ejemplo, el trato recíproco, ¿no? O el trato, es decir, que al extranjero se le debe tratar igual que al nacional. Y temas como la prioridad, que lo vamos a ver también en un ratito, ya que la prioridad no es otra cosa que hacer valer una fecha anterior, y en este caso, como estamos hablando del Convenio de París, es una fecha internacional, es una fecha que de repente es una solicitud que se ha presentado en otro país. A nivel de los países andinos, tenemos la comunidad, o sea, la comunidad andina, que lo conforma actualmente Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Tenemos la decisión 486, y ahí pueden encontrar normas relativas a marcas y también a patentes, ¿no? Es una norma que rige para estos 4 países, ¿no? Aspectos sustanciales, y que va, en el caso de Perú, ser complementada, digamos, todo aquello que no se ha regulado en esta decisión, que es una decisión del año 2000. Tenemos al decreto legislativo 175, que hace, me parece, 3 años también fue modificado por algunos decretos. Entonces, ahí también esas modificaciones tienen que ver con la eficiencia de la norma y aspectos que también no habían sido regulados en su momento, pero finalmente es para regular los procedimientos, ¿no? Tiene esa característica, es complementaria a la decisión 486. ¿Y cuáles son las características de una patente, de este sistema de patentes, ¿no? Es constitutivo de derecho porque necesitamos acudir a la autoridad correspondiente para proteger la patente y que no nos otorguen un título y eso acredite que somos titulares de esta. ¿Okay? No es como el derecho de autor, por ejemplo, que se considera que soy titular de mi obra en el momento que yo la realicé. Es declarativa de derechos, no necesito acudir a la autoridad, sin embargo, es recomendable acudir a la autoridad para darle mayor certeza y seguridad al derecho. ¿Okay? Es territorial porque una patente se protege en un determinado país. No existen las patentes mundiales, y por más que una patente se haya protegido en Perú, no quiere decir que se encuentre protegida ni en ningún país de la comunidad andina, ni en otro país que no fuera de la comunidad andina. Ok, vigencia, tiene un tiempo de vigencia, ya les dije que normalmente es de 20 años, ok, la mayoría de los países tiene 20 años o otorga 20 años para su protección, pero aquí lo interesante es que estos 20 años son perentorios y no se renuevan, a diferencia del registro de la protección de marcas, ok, entonces la idea es que a cambio de la divulgación de la invención, el Estado nos otorgue una exclusividad, una protección exclusiva por un tiempo determinado, y luego de estos 20 años ya la invención pasa al estado de la técnica, y lo que quiere decir que va a poder ser utilizada por cualquier tercero sin que ello signifique la comisión de un acto de infracción. Y es excluyente, digamos, porque claro, al ser titular de una patente, titular exclusivo, pues ningún tercero lo podría utilizar sin mi consentimiento. ¿Okay? Entonces, les comentaba el tema de la prioridad, que es un aspecto muy importante para
las patentes porque justamente tiene que ver con un requisito que hablábamos al inicio y que tiene que ver con la novedad de una patente, ¿ok? Y la novedad entiéndase como algo que no ha sido divulgado, que es nuevo, que no existe en el mercado. Entonces, normalmente lo que sucede es que las patentes son protegidas no solamente en un país, sino en varios países, ¿no? Por ejemplo, imagínense las vacunas o ciertos medicamentos son protegidos en varios países de manera simultánea, porque obviamente estos productos van a ser necesarios para la salud y tienen que estar en distintos mercados, ¿no? Entonces, una manera de proteger es ir país por país solicitando la protección de esta patente. Entonces, cuando llego a un país y luego pretendo ir a otro, es importante tener en claro qué es la prioridad, porque la prioridad es una fecha anterior que la puedo hacer valer en un país nuevo, porque de no hacerlo, esa divulgación inicial me podría significar una afectación al requisito de novedad. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, si cualquiera de ustedes decide solicitar la protección de una patente en Perú, o lo decidió, lo presentó el 1 de octubre del año pasado, de 2021, tiene 12 meses para ir a Colombia y solicitar la misma patente, la protección de la misma patente, pero decir, oye, yo esta patente la presenté en Perú y la presenté el 1 de octubre. Hoy, 1 de octubre, o digamos, tengo hasta el 1 de octubre de 2022 para hacer valer esa fecha de presentación, la fecha de presentación original, la que se presentó en Perú. Si yo acudo a Colombia después de los 12 meses, o sea, es un año, si acudo a Colombia después del año, lo que va a pasar es que la patente lamentablemente va a ser rechazada porque ya no estoy dentro del plazo para hacer valer la fecha peruana. Entonces, al momento de analizar la patente, lo que van a decir es, usted ya divulgó la patente. Y como no la presentó dentro de los 12 años, su patente ya no tiene novedad. Entonces, esa es la importancia de la prioridad para las patentes. Hacer valer una fecha de anterior para no afectar el requisito de novedad. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ver que una vez que nosotros ya decidamos y luego lo vamos a tocar un poco más a fondo de cómo decidir si solicitar o no, si me conviene o no solicitar la protección de una patente, vamos a ver que una vez decidido esto, tenemos un procedimiento que ya les digo que sí puede resultar de alguna forma complejo en términos de costo o en términos de tiempo, pero al final siempre va a ser lo más recomendable para evitar cualquier complicación y para de alguna forma intentar proteger nuestros inventos, porque si nosotros somos los autores, creamos, tendríamos que contar con un aval que ello, y si la patente sobre todo tiene una condición que puede ser explotable, que puede ser beneficiosa para mejorar la calidad de la vida de las personas o para generar una ganancia, pues en buena hora, ¿no? Entonces ahora les voy a contar cómo es este procedimiento y no sé si la mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de poder ver el procedimiento de una patente o tal vez de una marca, ¿no? Que las etapas son por ahí, tienen algo de semejanza, pero no son idénticas, porque ya les digo que en el procedimiento de patente, pues demanda, ¿no? Otros aspectos a tener en cuenta y también puede ser un poquito más complejo. Entonces, aquí lo importante es que ustedes, una vez hayan decidido solicitar la protección de una patente o sus clientes o un amigo o alguien cercano, decirles que la presentación está relacionada con la presentación de un documento técnico. Esto es muy importante porque el documento técnico es como el manual de lo que ustedes han inventado y tiene varias, y debe tener varias secciones, ¿no? Por ejemplo, hay la primera sección que es la descripción de la invención,
la segunda que es un breve resumen, la tercera que es el pliego de reivindicaciones, y por ahí si es que es necesario el dibujo, las figuras que tiene la invención, ¿no? Un poco para graficar al funcionario de qué se trata. Y el pliego de reivindicaciones es lo más importante de un documento técnico, porque a través de esta parte ustedes van a enumerar qué cosa ustedes le han añadido como parte de su creatividad, como parte de su esfuerzo mental, le han añadido al estado de la técnica y que merece una protección. ¿Ok? Claro, estamos hablando de documentos técnicos, totalmente técnicos, que tienen una forma de redacción especial, que probablemente ameriten la asesoría técnica especializada para su elaboración. Entonces, de primer momento tenemos como requisito principal presentar el documento técnico y también la tasa por el pago del registro, ¿no? Entonces, una vez que presentemos esto, la idea es que la patente sea admitida. Lo que se va a revisar es que si la patente cuenta con estos requisitos para su admisión. ¿Okay? Luego va a haber una etapa formal, y en esta etapa formal se verifican, bueno, documentos que normalmente presentamos, ¿no? En este tipo de trámites de propiedad industrial, que son poder, cesión, ¿no? Y de ser el caso prioridad. Ya les dije que la prioridad es una solicitud anterior. Si esta es la primera solicitud, pues no habrá que presentar una solicitud prioritaria. ¿Ok? Luego que ya se ha corroborado que existen estos requisitos de admisibilidad, que son los requisitos mínimos, y los requisitos formales, se va a publicar la patente a través de la Gaceta del Indecopi, que es una plataforma en la que se publican patentes y marcas. ¿Ok? Y se te va a tener que pagar, realizar un pago por examen de fondo, que es un pago para que en su momento la autoridad revise si la patente cuenta con los requisitos o no para acceder al registro. ¿Ok? En este lapso, digamos, cualquier tercero, en el lapso de 60 días, de 30 días, perdón, cualquier tercero se puede oponer. ¿Ok? Es decir, hay un plazo de oposición en el que se da la oportunidad a un tercero que considere que que esa patente no debe ser protegida porque ya tiene una patente muy similar o porque simplemente no cumple con los requisitos. Entonces un tercero podría formular oposición. Y luego viene el examen de fondo, ¿no? Hay previo un informe elaborado por el técnico especializado en la materia, y ahí se va a decidir si la patente es otorgada o no. Este trámite de patente podría tomar más o menos 3, 4 años desde su presentación. Es importante contarles que el Indecopi viene haciendo denodados esfuerzos para lograr un procedimiento en menor tiempo. Es consciente de que los titulares quieren tener la certeza de que su invención puede o no ser protegida en un menor tiempo. Entonces, antes era casi 5 años que tomaba un procedimiento, pero se ha visto estos avances, lo cual es muy importante para el titular y para seguir impulsando esta herramienta de propiedad industrial. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se presenta una solicitud? Ya les dije, es básicamente presentar una solicitud acompañada del documento técnico con los requisitos que les había comentado, tener muy presente las tasas, porque sí, para patentes es muy importante cumplir con el pago de las tasas, porque el no cumplimiento de las tasas podría significar el abandono del procedimiento, la caducidad de la patente, ¿no? Entonces eso, imagínense hacer una fuerte inversión y que por la falta de un pago todo se nos venga abajo, ¿no? Sería desalentador, ¿no? Y haber hecho una inversión tan fuerte para, digamos, por descuido, porque sé de muchos casos que sucede así, ¿no? Nos descuidamos y perdemos la patente y ya no hay forma de salvarla. Entonces es muy importante tener en cuenta el pago de las tasas. Y tener en mente otros documentos como el documento de poder, sesión. Y el documento de sesión un poco me detengo ahí porque es importante comentarles que se entiende que la patente es de titularidad, en primer término, del inventor. ¿Okay? El inventor es el que puede ser el que será
designado principalmente como titular, salvo que haya un documento en el que el propio inventor haya cedido los derechos a otra persona natural o a otra empresa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que una invención solo puede ser producto por el momento, porque ya vimos que la inteligencia artificial también está apareciendo cada vez más y se discute mucho si la inteligencia artificial puede ser eh, considerada inventor, ¿no? Con lo cual se le tendría que asignar derechos a la inteligencia artificial. No, pero digamos que por el momento, y en el Perú todavía no tenemos desarrollado ese aspecto, pero se sigue considerando como la única posibilidad de ser inventor a una persona, porque se entiende que la persona tiene mente y creatividad, ¿no? O sea, digamos, todavía la inteligencia artificial para el Perú no podría ser creadora de una invención. Entonces, si el inventor no es el solicitante en un caso, ahí se tendrá que presentar el documento de cesión, ¿no? Y el documento de poder es simplemente para acreditar representación en el caso de que también el titular no vaya a firmar directamente o no vaya a tramitar directamente la patente. ¿Ok? Entonces, una vez que ya les había contado que la patente pasaba al examen de fondo a efectos de que el funcionario analice si la invención contaba con las condiciones establecidas, ya sea para patente de invención o para modelo de utilidad, que ahí las condiciones un poco varían. Si en el caso que se conceda, pues se va a conceder por 10 años para modelo y 20 años para patente de invención. ¿Ok? Y lo importante es que ustedes tengan en cuenta también que el tiempo de protección se va a contar desde la fecha de presentación. O sea, si ustedes presentan una solicitud el día de hoy, que es 20 de mayo, la protección la suma de los 10 años y de los 20 años va a ser a partir del 20 de mayo de 2022. En marcas lo que sucede, si es que han tenido la oportunidad de ver estos trámites, la protección es a partir de 10 años también, es a partir de la fecha de la emisión de la resolución. En este caso no, es de la fecha de presentación y esto tiene que ver mucho con el requisito de novedad, que es proteger la fecha de presentación, ¿no? Desde cuándo ustedes presentaron la solicitud. Entonces lo que va a hacer la autoridad, en este caso el INDECOPI, que es la autoridad peruana a través de la Dirección de Invenciones de Nuevas Tecnologías y Nuevas Tecnologías, va a emitir un certificado en el que le asignan un número de título, ¿ok? Y toda la descripción de la patente en términos de denominación, clasificación, el número de solicitud, el titular, ¿no? Y con esto ustedes tranquilamente pueden decir, tengo mi patente. ¿Ok? Entonces, un poco antes de pasar a esta, digamos, comparación de qué es lo que me conviene más, quería reparar un poco más en estas condiciones o requisitos que debe cumplir cada tipo de patente, ¿no? Por ejemplo, en patente de invención hablamos de novedad, es básicamente que la patente no haya sido divulgada, absolutamente nuevo. Y esta divulgación y esta novedad, lo curioso es que se exige a nivel internacional. O sea, si bien es cierto la protección se va a dar en solo un país, esta novedad debe ser internacional y quiere decir que no exista en el mundo una patente igual a la de ustedes. ¿Ok? Ese es el requisito. Y en cuanto al modelo de utilidad, también se exige esta novedad. ¿Ok? Pero además también en el modelo de utilidad estamos frente a una ventaja técnica y es básicamente la utilidad, lo adicional que se le agrega a este producto para que sea más eficiente, para que sea más utilitario. Mientras que en la patente de invención vamos a hablar de esfuerzo de nivel inventivo, que es el esfuerzo y la novedad, ¿no? Que no sea obvio para un especializado en la materia, que haya sido producto de una creación con esfuerzo. ¿Ok? Y bueno, la aplicación industrial, que es básicamente que sea aplicable a un campo de la vida, ¿no? Ya sea salud, agricultura, minería,
telecomunicaciones, distintos ámbitos de la vida, que eso es básicamente lo que siempre va a cumplir, ¿no? La aplicación industrial es un requisito que no es muy complejo de cumplir. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para decidir si nos vamos por patente de invención o modelo de utilidad? Y un poco lo que ya les estaba comentando era la complejidad, ¿no? Es decir, cuando hablamos de patentes, si estamos frente a invenciones que demandaron mucho más investigación, mucho más desarrollo, mucho más inversión, y los modelos de utilidad son menos complejas, tal vez son más fáciles de trabajar, pero eso no quiere decir que sean menos importantes, porque un modelo de utilidad también puede ser muy funcional y puede ser explotado de la manera más correcta y lograr obtener obtener un retorno bastante importante. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el tiempo de tramitación, como les decía, para la patente de invención es más o menos de 3 a 4 años, mientras que para el caso de modelos de utilidad va de 1 a 2 años. Como les dije, el INDECOPI, a través de la Dirección de Invenciones, tiene la intención de que estos plazos cada vez sean más cortos, ¿no? Y luego tenemos la inversión económica. Un procedimiento de patente de invención les puede resultar más oneroso, porque aparte que las tasas pueden ser más altas, a ver, discúlpeme un ratito, voy a tomar un poquito de agüita. Listo. Les decía que en la inversión económica, para una patente de invención, puede ser más oneroso porque no solamente las tasas son más altas, sino también porque hay más tasas que pagar. Y es que cuando se otorga una patente, y es más, desde la fecha de presentación se tiene que hacer un pago anual que justamente lleva el nombre de pago de anualidad o pago de mantenimiento de patente, y es que esto es un royalty que se tiene que pagar al Estado para mantener la vigencia y seguir siendo los titulares de la patente, ¿no? Si no se realiza este pago, la patente va a ser declarada caduca y va a pasar al estado de la técnica. Entonces, vemos que para decidir si se desarrolla o protege una patente de invención o un modelo de utilidad, pues también se va a tener que tener en cuenta estos pagos que se van a tener que realizar para justamente mantener vigente la patente, ¿no? Y mientras que en el modelo de utilidad no se pagan anualidades. Entonces eso también puede ser un aspecto atractivo para proteger modelos de utilidad, porque existen invenciones que se encuentran al límite, que pueden estar dentro de la patente de invención, pero también dentro del modelo de utilidad. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta estos aspectos. En cuanto al sistema PCT, ¿okay? Les había comentado al inicio que el PCT es un sistema de presentación que lo que hace es acortar y hacer más eficiente la presentación de una patente en varios países. Porque sucede que, imagínense, acudir a cada país, entender la legislación de cada país, en un plazo de 12 meses, que es el plazo de prioridad, y realizar todos los pagos que esto significa, porque claro, cada país tiene su propia legislación, sus propias reglas, sus propias tasas. Entonces, podría ser muy engorroso para un titular, ya sea persona natural o empresa, hacer este tipo de trámites, ¿no? Entonces, habíamos hablado en un principio que el sistema de patentes tiene estos conceptos, estos principios, ¿no? Que es la territorialidad, que es proteger solamente un determinado país, solo se puede proteger en una determinada jurisdicción, y el tema de prioridad, justamente es hacer valer esa fecha original, la principal, la de inicio de la presentación de la patente. Entonces, si ustedes quieren proteger su patente en Colombia, pues deberán acudir en Colombia. Si quieren proteger en Perú o en Ecuador, deberán ir a cada país a proteger la patente. Como tal, no existe una patente mundial, ni internacional, ni regional. ¿Okay? Y este sistema de PCT viene un poco a
digamos, hacer un poco más eficiente, como les decía, el sistema, y es un sistema que se viene implementando en más de 150 países, ¿no? Y es solicitar o presentar una solicitud internacional, que así se le denomina, y luego, con la extensión del plazo de 12 meses a 30 meses que otorga este sistema, es acudir a cada uno de los países. ¿Ok? Entonces, ahorita lo vamos a ver mejor. El Tratado de Cooperación de Patentes en materia de PCT es un tratado, pero también tiene su reglamento. ¿Ok? Y esto es administrado por la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y de la cual el Perú también forma parte. ¿Okay? Es importante reiterarles que no es un sistema de concesión de patentes, es un sistema de presentación de patentes que agiliza este trámite, pero no nos va a conceder la patente. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan? Yo les había contado que la prioridad no es otra cosa de que en el plazo de 12 meses yo tengo la posibilidad de acudir a otro país para presentar una patente que presenté en un país determinado, ¿no? Les decía, presentamos una patente en Perú el día de hoy y tenemos hasta el 20 de mayo del próximo año, de 2023, para presentar esta misma patente en Colombia o en Chile o en Ecuador. ¿Ok? Entonces, si utilizamos el sistema PCT, ya no vamos a tener 12 meses, sino que vamos a tener 30 meses, es decir, 18 meses más para acudir a los países que son de mi interés. Entonces, ahí vamos a ver que esto brinda una mayor eficiencia para solicitar la protección de la patente, claro, en varios países, obvio, porque si ya no voy a tener solamente 12 meses, sino los voy a ampliar a 30 meses, entonces tengo la posibilidad de acudir a más países en ese lapso de tiempo. Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, hagamos de cuenta que se presenta una solicitud internacional o prioritaria el 1 de octubre de 2019, si contamos los 30 meses, pues tuvimos hasta el 1 de abril de 2022 para presentar esta solicitud en fase nacional, que ya les voy a contar de qué trata, en otros países. ¿Ok? Entonces, ahí ya no solamente tenemos los 12 meses, sino que hemos ganado 18 meses más para tener la posibilidad de acudir a otros países solicitando la protección de la invención. Porque entendemos que en 12 meses, en cuestión de logística, dinero, esfuerzo, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una solicitud internacional, y solicitud internacional entiéndase cuando ustedes directamente lo presentan en la OMPI, hay esas dos posibilidades, de presentarla directamente en la OMPI, en la oficina correspondiente, ¿ok? El 1 de febrero de 2020, lo solicitamos esa fecha, pues tenemos hasta el 1 de agosto de 2022, contando los 30 meses. Pero también está la posibilidad de acudir a la oficina peruana, solicitar la patente en Perú ante el INDECOPI, por ejemplo, el 1 de febrero de 2020. Tenemos un año para solicitar para ingresar esta solicitud a la oficina internacional, que es la OMPI, y luego tenemos desde la primera solicitud los 30 meses para ingresar a fase nacional. Es decir, es básicamente lo mismo, solo que en el interín de un año podemos presentar la solicitud peruana, la solicitud internacional, y contando desde la solicitud peruana, el ingreso a fase nacional. ¿Ok? Este es un procedimiento que no quiero entrar mucho en detalle para no marearnos, porque es muy parecido al procedimiento nacional, pero lo importante aquí es, sin que sea un sistema en el que va a conceder o no la patente, aquí se puede ganar mucho tiempo, porque aquí se pueden emitir los informes o los exámenes que son como un adelanto de opinión. Entonces, cuando en fase internacional, porque este procedimiento tiene fase internacional, cuando ustedes presentan la solicitud a nivel internacional,
se le denomina fase internacional. Entonces, hay una oficina que ustedes elijan y que trabaja con las patentes y que está asignada a Perú. Lo que se va a hacer ahí es que se va a lograr un adelanto de opinión de si la patente cuenta o no con los requisitos necesarios para acceder a la protección. Y es que a nivel internacional también estos requisitos de alguna forma están homologados, ¿no? Claro, hay ciertos matices que cada autoridad puede interpretar, pero digamos que están bastante relacionados entre sí. Entonces, en este caso, lo que se va a ganar es eso, un adelanto de opinión. Entonces, de repente, si ustedes iniciaron sus trámites en otros países, lo que se va a lograr es que, ok, sí, entonces a esta patente le falta esto, me han observado por este motivo. Entonces, en las solicitudes nacionales, lo que se va a hacer es que, ya voy a ir con esa opinión, entonces ya lo voy a mejorar, voy a levantar esas observaciones para que las autoridades nacionales no me cuestionen el examen, no me cuestionen en el examen, no cuestionen los aspectos, los requisitos de las patentes. Entonces, hablamos de una fase internacional que es básicamente presentar la solicitud, ¿ok? Igual va a haber una publicación, igual va a haber un examen, pero estos exámenes no son vinculantes, son referenciales, por así decirlos, pero al titular sí le va a servir para que cuando ingrese a fase nacional, ¿ok?, pueda advertir esas autoridades, estas observaciones y evitar que la autoridad observe sus patentes. Entonces, eso es la importancia. No solamente me alarga la fecha de presentación o la fecha en la que yo puedo ir a otros países a proteger la patente, sino que a su vez me sirve como adelanto de opinión para tener en cuenta si la patente cumple o no cumpliría con los requisitos y qué puedo hacer para levantar esas observaciones una vez que ingresemos a fase nacional en cada país que sea de su interés. Entonces, aquí les decía, fase internacional, fase nacional, ¿no? Y es la presentación de la solicitud. El solicitante presenta una solicitud en un idioma, y aquí también una vez más las tasas, y hay que presentar en un determinado idioma. Se hace una búsqueda internacional, ¿no? Y esta búsqueda identifica justamente los documentos que pueden influir en la patentabilidad de la invención, ¿no? O sea, digamos, ustedes presentan su patente con todos los requisitos del documento técnico, que es súper importante, y la administración de búsqueda va a hacer esta búsqueda para ver qué cosa hay y que se le puede parecer a la patente, a la invención que ustedes han creado. ¿Okay? Por eso es muy importante también que antes de que nosotros nos involucremos en el desarrollo de una patente, es hacer búsquedas para ver si es que si es que este invento no existe en otro país, porque claro, en el afán de resolver algún problema técnico, pues muchas personas podemos, digamos, tener las mismas conclusiones o llegar a algo de una forma muy similar, y eso podría afectar la patentabilidad de su invención. Luego hay una publicación internacional, que es básicamente la divulgación después de los 18 meses de la fecha de presentación, ¿no? Donde ahí se van a publicar los datos de la patente, los titulares, quiénes son los inventores, un breve resumen de la patente, de qué trata, ¿no? Y luego hay un examen preliminar que es opcional y que se realiza a petición del solicitante, ¿no? Y es sobre un aspecto modificado, ¿no? Como ya les decía, esto nos permite ver si es que, aquí hay una observación, de repente no tiene novedad, no tiene unidad de invención, o no tiene claridad, o no cumple con el nivel inventivo, y a través de este examen podemos presentar algunas modificaciones, inclusive en fase internacional, para ver si con eso se mejora las opciones de patentabilidad. ¿Ok? Entonces aquí es un poco lo que grafica la fase internacional, ¿no? Que es la presentación de la solicitud, el informe de búsqueda, la búsqueda suplementaria, que es la opcional, y también la presentación de solicitud de examen preliminar,
y luego la entrada a fase nacional en 30 meses, ¿no? Que ahí habíamos dicho, si presento una patente regular, tengo 12 meses para ingresar a cada país que sea de mi interés. Pero si presento la solicitud internacional, ya no voy a tener 12 meses, sino voy a tener 30 meses. ¿Ok? Entonces, ¿ante quién se presenta una solicitud internacional PCT? Como ya les decía, puede ser ante el INDECOPI, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y también directamente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En ambos casos, estas oficinas serían las oficinas receptoras. ¿Ok? Entonces aquí el INDECOPI también puede ser una oficina receptora, y tal vez también les convenga un poco para tener esa asesoría de primera mano por parte del INDECOPI, que obviamente está familiarizado con el tema, y también puede ser de mucha ayuda en la medida que sea la primera vez que solicitemos la patente a través de este sistema. Aquí algunos requisitos que los coloco de manera referencial, ¿no? Lo importante para presentar estas solicitudes es que sean peruanos, ¿no? O domiciliados en el Perú. En el caso de que sean varios solicitantes, basta que uno sea peruano, entonces ahí se pueden organizar muchas estrategias, ¿no? De repente, si mi socio es chileno y él ha creado una patente, de repente yo también puedo ser solicitante porque soy peruano y puedo tramitar la solicitud peruana, ¿no? Entonces, la solicitud internacional ante el INDECOPI. La solicitud debe presentarse en idioma español porque es el idioma nacional, ¿no? O la que ha sido designado, y deberá contener al menos la indicación de haber sido presentada a título internacional, el petitorio. Bueno, eso ya es un tema un poco más de formalidades, ¿no? Que lo podemos revisar ingresando a la página inclusive del INDECOPI, ¿no? Estos ya requisitos formales, materiales del formato y qué sé yo, que no, en esta ocasión no merecen la pena detenernos, ¿no? Entonces, habíamos dicho, se presenta, un poco resumiendo, ¿no? La presentación, esta solicitud, el formato de solicitud y todos los documentos que son necesarios, se presentan ante el INDECOPI, ¿no? Y es importante que ustedes sepan que las personas naturales reciben un importante descuento en el pago de la tasa. Normalmente la Organización Mundial tiene este tipo de medidas para fomentar la utilización del sistema PCT. ¿Ok? La oficina receptora, en este caso de haber utilizado el INDECOPI, pues va a tener que hacer la evaluación si es que se cuenta con todos los requisitos, y luego va a enviar los documentos a la oficina, a la OMPI, ¿no? Y a la oficina encargada de la búsqueda. Ok, para Perú, las oficinas de búsqueda internacional, las que van a analizar, o sea, esto es muy parecido a lo que haría el funcionario peruano, no solo que es a nivel de la OMPI. Por ejemplo, tenemos a la oficina española, a la oficina de Estados Unidos, a la oficina europea de patentes, a la oficina coreana, austriaca, chilena y brasilera. Y esta designación que ustedes vayan a elegir a la oficina, digamos, va a tener también que ver mucho dónde ustedes van a explotar la patente o la invención, ¿no? Por ejemplo, si voy a explotarla en Estados Unidos, pues les diría entonces que la búsqueda la tendría que realizar la oficina americana, ¿no? Porque sería más conveniente, ya que la patente va a ser explotada en ese país, ¿no? O en Corea, de repente también utilizar la oficina de Estados Unidos, o tal vez la oficina, la coreana misma, ¿no? Entonces va a tener mucho que ver cuál va a ser la intención comercial de ustedes para también elegir la oficina, la oficina de búsqueda. ¿Ok? El informe de búsqueda internacional no es un poco para ver qué cosa hay en el estado de la técnica, y la opinión escrita es el adelanto de opinión que les decía, ¿no? Más allá de extender el tiempo de la prioridad para la presentación, pues también nos sirve para contar con un adelanto de opinión para saber si es que la patente cumple o no con los requisitos establecidos, y que a nivel internacional básicamente son muy, muy similares.
Entonces, ya cuando todo está designado y se presentado, ya les decía que se tiene que hacer una publicación internacional y esta publicación la hace la misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y puede ser visualizada en Patent Code. Entonces, una vez que se ha finalizado todo este trámite internacional de la publicación, ya se cuenta con, digamos, y entre los meses 20 y 30, ustedes ya pueden ingresar a otros países, ¿no? Indicando que tienen una solicitud internacional y que en base en esa solicitud internacional están ingresando a otros países a proteger su invención, ¿no? Entonces, pueden ingresar a cualquiera de los países, a Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Chile, España, todos los países que son justamente parte de este tratado que al final son casi, involucra a muchos países, ¿no? Entonces, con la certeza, previa averiguación de que la mayoría de países están incluidos aquí. Okay, entonces, aquí es muy importante, al igual que para el trámite regular, tener en cuenta los formatos, los documentos técnicos, las traducciones que se tengan que presentar. Por ejemplo, si ustedes eligen la oficina coreana, también tengan en cuenta que habría que presentar la solicitud en coreano o en inglés, ¿no? Entonces, estos costos también deben ser valorados al momento de elegir si nos conviene presentar una solicitud internacional, ¿no? Modificaciones en caso se hayan realizado modificaciones de la solicitud, las tasas, que eso es muy importante, ya les había comentado. ¿Y cuáles son los beneficios de utilizar el sistema PCT? Y un poco que ya les habíamos visto, ¿no? Y es que, en principio, pues nos vamos el convenio de París nos ofrece un plazo de prioridad de 12 meses, mientras que un sistema de solicitud internacional ya no 12 meses, sino estamos hablando de 30 meses, lo cual puede ser muy atractivo y eficiente para las distintas empresas, ¿no? Porque imagínense, normalmente lo que hacen las empresas es contactar, o las personas naturales también, contactar con estudio de abogados en distintos países para tramitar sus patentes, porque se entiende que, digamos, los estudios están más familiarizados con el sistema de cada país y ya conocen cómo es que se tramita una patente. ¿Ok? Entonces, ahí lo habíamos visto, y además el tema de los informes y el examen preliminar, ¿no? El informe preliminar que nos puede ayudar a contar con más luces, ¿ok? Para saber si la patente puede ingresar o no, o sería observada, ¿no? Ahora, también es importante considerar que igual cada país tiene su propia legislación, ¿ok? Por ejemplo, en el Perú y en la comunidad andina no se permite la protección de usos, ¿ok? De patentes que estén referidas a uso o métodos terapéuticos, y de repente en Estados Unidos se puede proteger una invención con usos. Entonces, es importante también valorar, más allá de la opinión que se pueda obtener en fase internacional, si la legislación de cada país al momento de ingresar a fase nacional va a permitir la protección de ciertos aspectos, ¿no? Entonces, el convenio de París, como ya les decía, tenemos un plazo de 12 meses para invocar prioridad, mientras que en el sistema, o para acudir a estos países ingresando la solicitud, en cada uno de ellos, o 30 meses, ¿no? Que es la extensión que nos brinda el sistema PCT. En el convenio en París no tenemos ninguna evaluación anticipada, mientras que en el sistema PCT sí, porque ahí nos permite ver si realmente la patente podría ser protegida, ¿no? Según ciertos parámetros. En el sistema PCT se observa que hay muchas tasas o la reducción de tasas sobre todo para personas naturales, ¿no? Y eso puede también terminar siendo atractivo para una persona natural que de repente no cuenta con muchos recursos para explotar su patente o para simplemente solicitar su protección, ¿no? O inclusive, también lo que puede pasar es que muchas empresas inician el trámite con persona natural para obtener estos beneficios, y luego ya se hace la regularización de la titularidad con la cesión a la empresa. Entonces ahí también pues puede resultar un poco beneficioso. ¿Ok? Y la simplificación de documentos. Y esto creo que no lo había mencionado, y es que cuando uno presenta una PCT también
lo atractivo también es que todos los documentos que normalmente son requeridos por las autoridades de cada país son ingresados o subidos a esta plataforma que es Patent Scope, y eso va a significar que cuando la patente sea solicitada en un determinado país, ya no se exija la presentación de esos documentos. Es decir, esta plataforma va a tener ciertos documentos que ya no van a ser exigibles en cada país, con lo cual también va a haber un ahorro, porque ahí ya no voy a legalizar el documento, no voy a certificar la prioridad, no voy a apostillar la sesión. Entonces, también en términos de burocracia, digamos, también puede ser beneficioso. Y un poco para graficarles cuál ha sido el performance del Perú con estas solicitudes internacionales, pues vemos que en el 2018 se alcanzó un número de 38 solicitudes, ¿no? Evidentemente es un número altísimo, ¿no? Si comparamos con países como Estados Unidos, Canadá o China, que normalmente las empresas de esos países utilizan este sistema a un nivel mucho más relevante. Lo importante es que desde que apareció este sistema, o que el Perú lo comenzó a utilizar, que es desde el año 2009, se ha visto un incremento, ¿no? Ha habido la curva esa a la alza. Entonces es importante utilizar estas herramientas, no tenerles miedo, porque al final vemos que sí tiene muchos beneficios, ¿no? Va a depender, obviamente va a depender de si ustedes están interesados en proteger la patente, en explotar la patente, porque no solamente es protegerla, sino es tener la intención de explotarla en otros países. Entonces, si en otros países ustedes consideran que debe, o su cliente o alguien que ustedes conozcan desea explotar la invención en otros países, pues sí hay que dar una miradita a este sistema para ver si nos conviene, ¿ok? Y por ejemplo acá les pongo algunos datos proporcionados por el Indecopi, ¿no? De cuáles son las empresas que tienen un número importante de presentación de solicitudes PCT, ¿no? Por ejemplo, EXA, Pesquera Hajduk, Alicorp, inclusive que tiene 2, ¿no? Igual no estamos hablando de patentes, o sea, de un número de patentes muy, muy, muy grande, pero sí es importante que al final las empresas, los emprendedores, ¿no? Los inventores apuesten de alguna forma por este sistema en la medida que deseen explotar la invención en algún otro país. Y bueno, ¿cuál es el país que ha presentado más solicitudes en fase nacional? ¿No? Como ya les decía, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos obviamente es un gigante en términos de innovación y de desarrollo, y bueno, evidentemente hasta al menos el 2016 ellos estaban liderando el sistema en fase nacional, ¿no? Es decir, ellos presentaban la solicitud internacional e ingresaban a Perú en fase nacional para proteger su patente aquí en Perú. ¿Ok? Entonces, ¿cómo utilizamos adecuadamente el sistema PCT? Lo primero es ver la potencialidad de la invención, ¿no? Y es decir, ok, se nos ocurre algo, más o menos lo diseñamos, lo estructuramos, pero es importante primero hacer la búsqueda de antecedentes, y esta búsqueda de antecedentes también lo pueden hacer a través de la página de Google, inclusive, que tiene la posibilidad de buscar patentes registradas o divulgadas. Y es ver si es que esto ya no existe, porque acuérdense que el requisito de novedad es a nivel internacional. Si bien la protección es solo en un país, se va a tener en cuenta lo que hay en el mundo. Y si eso antecede, o es un antecedente relevante para su patente, entonces su patente no va a ser protegida. Entonces, una vez que tenemos, digamos, porque no podemos tener la seguridad al 100%, pero sí tenemos elementos razonables que nos permiten concluir que la patente no existe, digamos, o al menos en los términos que ustedes lo proponen, no, pues ver si es que esa patente tendría, hacer un estudio si sería explotable, ¿no? Si se podría explotar en algún país, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de consumidor, ¿no? Qué cosa es necesario en un determinado lugar, qué necesidades se pueden cubrir. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes han determinado eso, es importante también verificar bien
qué país me conviene, ¿no? ¿Qué país es atractivo en términos de impuestos, ¿no? Tributos, qué países tienen beneficios tributarios, la estabilidad económica de un país, ¿no? Entonces esos aspectos, o mis socios, de dónde son, qué tan exigente es la autoridad, ¿no? Es importante determinar a qué país me resulta económicamente atractivo para que ustedes exploten la patente. No los costos, porque sí, digamos, al menos sobre todo en el trámite de la patente, de las patentes de invención, pueden resultar onerosos, ya lo vimos, porque hay que pagar tasas, y estas tasas es hasta que la patente, hasta que transcurran los 20 años. Entonces, sí es un procedimiento o sí es un trámite que demanda una inversión económica importante, y eso también hay que valorarlo. ¿Ok? Y el idioma, ¿no? Porque ya les dije que había que presentar traducciones, y eso también puede implicar un costo, ¿no? En la protección del, digamos que, por ejemplo, ustedes solicitan la protección de la patente en Perú, ¿ok? Pero también necesitan o quieren ir a Estados Unidos, y ahí se tendrá que presentar la documentación en inglés. Entonces, es un trámite, es un procedimiento que demanda mucho análisis para determinar qué podría ser lo más beneficioso para ustedes. No es como solicitar una marca, ¿ok? Aquí hay otro análisis. Y luego tenemos, ahí ustedes decidan si lo más conveniente, lo deciden si lo más conveniente es presentar una solicitud internacional o una solicitud regular, que es básicamente, digamos, ¿no? Ustedes deciden proteger una patente en Perú y en Colombia. Entonces ahí en realidad no tendría mucho sentido utilizar el sistema PCT, ¿cierto? Porque van a ir a acudir a dos países únicamente, y tranquilamente lo podrían hacer en un año. Y para finalizar ya esta sesión, lo que les quería un poco hablar, porque es algo que no es muy conocido dentro del sistema, al menos en el Perú, es esta herramienta que es el PPH, que es una suerte, y digo suerte porque no es tal cual, de utilizar a modo referencial un examen de patentabilidad realizado en otro país, ¿ok? O inclusive realizado en el Perú, y utilizarlo con una oficina en la que yo presente la patente después, ¿no? Y esta última oficina la pueda valorar, la pueda tener en cuenta para emitir su propia opinión. Y es decir, digamos que ustedes presentan una patente en Colombia, para seguir con el ejemplo de Colombia, y en Colombia les otorgan la patente, ¿ok? Entonces, como ustedes, la segunda solicitud vendría a ser la solicitud peruana, y todavía está en trámite, como Colombia ya se resolvió, ya se otorgó la patente, entonces podría yo, a través de esta herramienta, utilizar este examen realizado por la oficina colombiana en Perú, y decirle: Perú, en Colombia me han otorgado esta patente, aquí están las pruebas, aquí está mi resolución, aquí está el análisis, así que por favor les pido aplicar el PPH, para que el funcionario peruano tenga en cuenta el examen colombiano y el expediente sea resuelto en un menor tiempo. ¿Ok? Esta fue una propuesta hecha por Japón, porque claro, se veía que los trámites, que los análisis, que los exámenes de patentabilidad solían o suelen tomar un tiempo considerable, ¿no? Y va a depender también de la carga procedimental que tenga cada oficina, pero normalmente, como las empresas lo que hacen es ingresar a varios países con sus patentes, al obtener ya un examen anterior, se preguntaron por qué ese examen no puede ser considerado en otro país, ¿no? ¿Por qué estos esfuerzos realizados aquí por la oficina anterior no puede ser utilizado en otro país de manera, digamos, por el momento referencial? No son vinculantes, la oficina posterior no tiene la obligación digamos, acatar lo que se señala, pero sí es un examen que puede ser tomado de modo referencial, no puede ser valorado por la autoridad, y si coinciden en opinión y se ajusta a la legislación peruana,
pues también podría ser la respuesta del examinador en esos términos, ¿no? Muy parecidos al examen que ha realizado la oficina anterior. Y para contarles que el Perú ha suscrito estos acuerdos de PPH, ¿ok? Con Alianza Pacífico, con Prosur, con España, la oficina española, con Japón, con la EPO, y también hay un Global PPH que una vez más involucra a muchos países, ¿no? Entonces, digamos, es una herramienta que sí puede servir de mucho para ahorrar el tiempo de tramitación de las patentes, así que cuando ustedes tengan la oportunidad de ver un trámite de patentes, les sugiero indagar si es que se podría aplicar este PPH para sus procedimientos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí les ponía el ejemplo de Chile, ¿no? Hay una oficina de examen anterior, que es la OEA, ¿no? Y digamos que podría ser la oficina chilena, colombiana, y la oficina posterior, ¿no? Entonces, la OEA emite el examen, y la oficina de examen posterior, donde se presentó después la patente, puede verificar lo que se dijo en ese examen, y de repente validar lo que se ha dicho ahí, ¿no? Ok, chicos, muchísimas gracias por su atención. Ahí les dejo mi correo, eso es todo lo que les quería contar ahora. Les dejo mi correo por cualquier consulta adicional, ¿no? Adicional a las consultas que espero podamos conversar en este momento. Ha sido un gusto para mí, así que quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Isabel. Quedo atenta. Muchas gracias, estimada doctora, por su grata ponencia. Y bueno, sí, hay unas cuantas preguntas. La primera dice, buenas tardes, doctora. ¿Podría dar algunos ejemplos para poder diferenciar el modelo de utilidad y patente de invención? Gracias. Sí, con gusto. Sí, por ejemplo, les decía al inicio de la exposición que las patentes de invención son invenciones mucho más elaboradas, más complejas, y podemos hacer esta diferencia. Por ejemplo, los medicamentos son considerados patentes, porque ahí, digamos que el esfuerzo, la invención, el análisis, la investigación, las pruebas, son mucho más complejas que una patente de modelo de utilidad, ¿no? Una patente de invención siempre está abocada a lo más complejo, a lo más desarrollado, a lo que implicó más análisis. Eso es una patente de invención. Y un modelo de utilidad puede ser, digamos, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, yo no sé, yo creo que soy más viejita que todos los que están aquí, pero de repente antes teníamos el lápiz y el lapicero, ¿no? Pero luego salieron el lápiz y lapicero color azul, lapicero de color rojo, y el lápiz también, y de repente borrador, todo en un solo producto, ¿ok? Entonces, ya cuando hablamos que un solo producto tiene varias funcionalidades, ya hablamos de un modelo de utilidad, porque ese producto se volvió más ventajoso, se volvió más eficiente. Yo ya no voy a tener que cargar el lápiz, el lapicero, el borrador, el lapicero azul, sino que a través de un solo producto va a tener varias funcionalidades. Hay una ventaja técnica, hay una eficiencia de la utilidad del producto. O sea, ahí ya estamos hablando de un modelo de utilidad. Decirles también y acotar esto, que no solamente a través de una patente se puede proteger un producto, sino también se puede proteger un procedimiento. Por ejemplo, un procedimiento de separación de minerales, ¿no? ¿Cómo separamos los minerales? O un procedimiento de cómo hornear un producto. O sea, cómo hornear el pollo a la brasa, que creo que sí está protegido. Entonces, ahí va a haber una serie de pasos. Primero, no sé, la tapa, abrirla a 80 grados, no sé, me estoy imaginando. Pero esa es la diferencia. Mayor complejidad, menor complejidad, los requisitos que ustedes lo pueden revisar, novedad a nivel inventivo, aplicación industrial para patentes, y la eficiencia, ventaja técnica para modelos de utilidad. Y lo más importante, a través de una patente de invención se pueden proteger productos y procedimientos, y a través de modelos de utilidad solo productos, solo productos. No se pueden proteger procedimientos. Esa sería la diferencia más importante en Muchas en gracias, esas modalidades. doctora, por su respuesta. Bueno, una segunda pregunta dice, buenas noches, doctora.
¿Puedo ampliar el plazo de prioridad en cualquier momento de los 12 meses o hay un tiempo específico donde debería hacerlo? Sí, y les decía, el plazo de prioridad es vital y es un plazo que no se puede ampliar. No se puede ampliar y en la medida que ustedes no lo presenten dentro del plazo, pierden la fecha. Así de sencillo. Ahora, hay una figura que se llama restauración de prioridad y que ustedes la podrían solicitar, pero tienen que acreditar ahí la diligencia debida, me parece. Y es un tema que está sujeto a la evaluación de la autoridad. Entonces, yo les sugiero, si ustedes tienen un acercamiento, no sé si aquí contamos con personas que ya vean este tipo de procedimientos en la práctica, o hayan tenido algún tipo de relación, la prioridad es muy importante. Así que lo primero que verifican cuando les llega una patente es decir, ¿ustedes ya la solicitaron antes? ¿Cuándo la solicitaron? Y indicarle a las personas, indicar hasta cuándo podemos presentar en otro país. No se puede ampliar. ¿Okay? Solamente se puede utilizar la figura de la restauración en la medida que se pueda sustentar diligencia debida. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y una tercera pregunta dice, doctora, en la patente de invención sobre las vacunas, ¿existen causales que rompan ese tiempo de 20 años? Si se logra obtener una única vacuna, por ejemplo, del COVID, y no se da abasto para la distribución de la vacuna, ¿puede considerarse que esa protección termine su periodo de manera anticipada para que otras empresas la produzcan? Okay. Muy interesante tu pregunta. En realidad, la protección de los productos farmacéuticos o de las vacunas se va a realizar en la medida que los titulares que las grandes farmacéuticas, que las grandes empresas como Bayer, Pfizer, protejan su invención porque ellos conocen muy bien el procedimiento y es lo que van a hacer porque eso les va a permitir explotar exclusivamente. Ahora, en términos prácticos, no hemos tenido, digamos, problemas con el... Bueno, al inicio de la pandemia sí hubo problemas con acceso a la vacuna en la medida que habían países que no podían costear, adquirir estos productos, ¿no? Pero abocándonos a la pregunta que hace no me dijo el nombre, pero que hace su compañero, es existe un mecanismo, porque digamos, las leyes nacionales y por acuerdos internacionales protegen a la patente de invención, ¿okay? Es decir, le da el derecho a las personas a solicitar y a proteger sus invenciones. Pero hay una figura que se le denomina licencias obligatorias, está abocada a ciertas circunstancias en las que la protección, sobre todo de estas patentes vinculadas al tema de salud, la exclusividad podría repercutir negativamente en las personas, ¿no? Esto en el Perú no se ha dado, no hemos tenido hasta la fecha no hemos tenido ningún procedimiento de licencia obligatoria, pero es básicamente ante un estado de emergencia como el cual vivimos, ordenado por decreto supremo, me parece, es que se, se, se tenga la posibilidad, o el Estado, a través del área correspondiente, solicite la licencia obligatoria de un medicamento que está protegido, ¿no? Y esto hace que el titular esté en la obligación de ceder la explotación de la patente a terceros. Y es que de repente esa empresa no se da abasto para fabricar un determinado medicamento y esta figura lo que hace es que otras personas, otros terceros puedan fabricar ese medicamento, ¿no? Para lograr abastecer a las personas. Esto con el COVID no se ha dado, ¿no? No se ha dado, han habido varias empresas que han fabricado y que finalmente los países han tenido que adquirir a través de, digamos, compras, ¿no? No lo hemos visto con el COVID, la verdad es que no tengo entendido que se haya dado alguna licencia, es algo que sí se discutió al inicio digamos, cuando ya se tenían mayores luces de que las vacunas iban a salir al mercado,
pero ahí lo que le convenía a la empresa es básicamente negociar, ¿no? Porque no le va a convenir que terceros tomen conocimiento de su tecnología y fabriquen los productos, ¿no? Entonces ahí lo que le convenía al titular era negociar, poner precios justos, porque sí, sí es verdad que existe esta figura de las licencias obligatorias y que en temas de salud, ¿no? En situación de emergencia, obligan al titular a que, digamos, divulgue su patente para que terceros lo puedan fabricar por un tiempo determinado y a cambio de un precio también. No es que, no es que va a dejar de ganar tampoco el titular. Pero esto a la fecha en Perú no se ha dado. Entiendo que en Ecuador hubo un intento en Perú de darse, me parece, con un medicamento para el cáncer, pero al final no se logró. Entonces no tenemos jurisprudencia hasta el momento, no sabemos cómo actuaría la autoridad en la práctica, ¿no? Se han dado ciertas directivas complementarias a los tratados internacionales y a la norma de la decisión 486 que sí regula licencias obligatorias, pero no se ha dado en la práctica. Pero es algo que podría pasar, ¿no? Pero digamos que si no ha pasado con el COVID, mm, no sé si haya la oportunidad de que pueda pasar. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, una siguiente pregunta dice, buenas noches, doctora. ¿Se puede ampliar la vigencia de cualquier tipo de patente? No, la patente no se puede ampliar, pero para los productos farmacéuticos hay, y más allá del plazo de las patentes, o sea, es 20 años, 10 años y ya, chao. Hay la posibilidad de tener estos registros sanitarios, ¿no? Que de alguna forma funcionan como ampliación, entre comillas, pero en principio no se pueden ampliar las vigencias de las patentes. Muchas gracias, doctora. Bueno, una siguiente pregunta dice, doctora, ¿es posible que se solicite la confidencialidad de alguna información de la patente, como por ejemplo el titular o el país de origen, etcétera? Mm, Muchas gracias por tu pregunta. Me gustaría repreguntar cuál sería el fin de solicitar la confidencialidad de esos aspectos, pero antes te respondo. Lo interesante de la patente es que se divulguen todos los datos de la patente. Ese es es como el fin de la patente, es decir, el titular, el inventor, divulga todos los datos de la patente y a cambio de darle la exclusividad, ¿no? La patente en sí es una divulgación. Entonces, me parece que nunca se ha dado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la dirección de invenciones y la verdad es que nunca se ha dado la posibilidad de que se pida confidencialidad del nombre del titular o algún dato, ¿no? De la patente. Me parece que no sería viable, porque justamente la idea es divulgar todos los datos, o sea, el contenido y quién es el titular, quiénes son los inventores, porque justamente es la idea, ¿no? De hacerle saber al mundo quiénes crearon esta invención. Entonces, me parece que no sería compatible con esa figura, con cargo a que de repente esté equivocada, pero desde mi opinión no, y no sabría mucho en cuál sería el motivo para ocultar esos datos, ¿no? Muchas Esa gracias, doctora. es mi respuesta. Ujú. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Y bueno, para culminar, hay una última pregunta que dice, doctora, mencionó que una patente no puede ser idéntica o igual a una registrada en el exterior. Entonces, ¿se podría decir que existe una protección indirecta de dicha patente no registrada en nuestro país? Eh, Se cortó un poco, espero haber entendido la idea principal. De alguna manera sí, ¿no? Porque digamos que cuando una patente es protegida en otro país, lo que va a pasar es que esa patente va a ser tomada como referencia para futuras patentes, ¿no? Entonces, si esa patente ya fue divulgada, lo que te va a decir la auto, y está, digamos, en los mismos términos similares, ¿no? Qué sé yo, sustancialmente similares,
probablemente sí, esté de cierto modo protegida, ¿no? Ya no va a ser novedoso, ¿no? O de repente con otros documentos ya van a afectar hasta el nivel inventivo de la patente que se proteja en otro país. Entonces, sí va a afectar la novedad de la nueva patente o el nivel inventivo de la nueva patente. Bueno, muchas gracias, doctora. Esas han sido todas las preguntas propuestas. Agradecerle una vez más por parte del equipo de B-Lawyer por acompañarnos y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que tenga un buen fin de semana. Gracias Isabel, gracias a todos los que estuvieron conmigo hoy. Para mí ha sido muy especial seguir esta jornada y encantada de poder seguir participando en lo que ustedes me consideren a bien. Para mí es un gusto trabajar con B-Lawyer, los he visto crecer mucho, así que estoy muy contenta también por ustedes y que sigan los éxitos y sigan creciendo. Muchas gracias Isabel por tu amabilidad, así que encantada y ya saben, si tienen cualquier pregunta adicional, ahí les puse mi correo, ahí está nuevamente, me contactan y yo encantada de ayudarlos con lo poquito que pueda saber. Muchas Buenas gracias, noches. estimada doctora. Buenas noches. Y bueno, agradecer a Está nuestros bien. participantes por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes a las 6 de la tarde. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Chao, cuídense mucho.